españoles. Agustín, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Mi gratitud al equipo y a los organizadores, especialmente a ti, porque para mí es una satisfacción hablar en este ámbito de la Universidad Complutense, donde yo hice el doctorado y guardo grandes recuerdos de muy buenos amigos y profesores, ¿no? Eh, Voy a intentar hacer una especie de impresiones, flashes, como quieran llamarlo, porque el tema es tan amplio que se podría dar para un seminario largo o un curso incluso, ¿no? Eh, He cambiado el título, lo he invertido, a hablar primero de lo militar, es decir, la guerra en tierra, para luego hablar de la guerra naval, porque las dos tienen características propias y yo creo que hablando de una asociación napoleónica, qué menos que empezar con Napoleón Bonaparte, ¿no? Aquí lo tienen, ¿no? Seré muy breve con respecto al tema militar para centrarme en lo naval, pero no quería dejar pasar con esta figura histórica de las guerras de la Revolución Francesa y el Imperio, porque él, como todos saben, fue un revolucionario en el plano táctico, en el plano operacional y también en el plano estratégico. En su época tuvieron que unirse muchas naciones durante muchos años para poder vencerle en Waterloo. Eh, lo que me quería destacar es que desde el punto de vista operacional y táctico, él eh, siempre primaba la movilidad de las fuerzas, la concentración de las fuerzas, la anticipación constante del enemigo, la inteligencia militar, era fundamental, la información e incluso la ocultación de sus movimientos. Claro, esto le permitía eh, contener a fuerzas a veces superiores mientras derrotaba a otros cuerpos del enemigo y una vez que eran derrotados pasaba a combatir y derrotar a otros cuerpos, eh, defendiendo al máximo la maniobra, como también haría Nelson y otros almirantes británicos en la época que estoy hablando, ¿no? Eh, y este ejemplo más claro, y solamente hablaré de un ejemplo porque sería para otra conferencia, Austerlitz. Como saben, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805, poco después del combate de Trafalgar, donde Napoleón se enfrenta con 60.000 hombres a aproximadamente 85.000 hombres aliados de Austria y Rusia y los vence en una batalla memorable, ¿no? Eh, Él buscaba en esa operación de invasión de Austria una batalla decisiva para poder contrarrestar la superioridad del enemigo, porque puesto que aunque él había entrado con fuerzas muy grandes, se habían dispersado en aquel territorio para intentar parar golpes distintos, ¿no? Y él se aprovechó de los errores del enemigo, como también lo hizo Nelson en Trafalgar, con los errores crasos de Villeneuve, el almirante francés que mandaba la escuadra combinada, en el cual tanto el zar Alejandro de Rusia como el emperador austriaco subestimaron la fuerza de Napoleón en ese momento, de esa batalla, e incluso la posición donde estaban estas fuerzas, ¿no? Y imitando a Sun Tzu, que yo les recomiendo la lectura de este gran estratega chino del siglo V antes de Cristo, que es un libro fundamental para que todo aquel que se quiera dedicar a historia militar, a historia naval, e incluso a historia política, pues él supo jugar con la mente del enemigo, ¿no? Y supo anticiparse a todos sus movimientos, ¿no? Como pueden ver por este mapa, que ha sido publicado por la revista Despertaferro, que les recomiendo recientemente, que es una maravilla
de número dedicado a Austerlitz, se ve perfectamente en el centro de la imagen, en los rectángulos verdes, donde las tropas aliadas, sobre todo rusas, estaban ocupando los saltos que llaman de Pratzen, que era la clave de la batalla de Austerlitz, y que en el lado izquierdo, ocultos por la niebla de aquella noche y el amanecer, ocultos en torno al arroyo de Golbach, estaban las fuerzas de Napoleón esperando el momento para atacar a esa meseta de Pratzen. Y mientras tanto le hizo un amago en el sur, donde demostraba aparentemente la debilidad de su flanco derecho, y los aliados cayeron en la trampa. Como pueden ver, las líneas de ataque verdes de la parte inferior, de las unidades y de los regimientos rusos, y que incluso lentamente van abandonando los saltos de Pratzen. Y en ese momento atacan aquellos regimientos que estaban ocultos en el arroyo de Golbach bajo la niebla, y a tomar rápidamente la posición de Pratzen. Como decía en aquel momento, la carrera hacia el campanario. Y además el ataque fue llevado a cabo desde el punto de vista táctico en columnas. En la columna, como ustedes saben, es el método más rápido para atacar al enemigo cuando hace falta moverse con rapidez. Ustedes pueden ver aquí la colina de Pratzen, cuando ya había sido desalojada por los rusos y estaban combatiendo en el flanco derecho de Napoleón, y cómo las columnas francesas suben rápidamente a la colina y la toman después de varias horas de lucha, ¿no? Esto es un ejemplo clarísimo de un comportamiento táctico notable. Como ustedes saben, una vez arriba en la colina de Pratzen, en la meseta, ya no abandonaron el lugar las tropas francesas, y aunque hubo contraataques de los rusos y de los austriacos, la batalla ya estaba ganada. Al final del día, las bajas aliadas llegaban a 30.000 y hasta 50.000 hombres, frente a las bajas francesas, que solo fueron unos 8.800. Aquí ven ustedes el movimiento de la toma de Pratzen y cómo se intenta recuperar esa posición, pero las tropas que están en verde se retiran tras intentarlo. Bueno, y pasamos rápidamente a hablar de la táctica naval en la época de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Como ustedes saben, eh, se basaba en la línea de batalla, que era una táctica que había sido desarrollada a fines del siglo XVII en un conflicto entre los holandeses y los anglo-franceses. Y como saben, se basaba en la creación del famoso navío de línea, por eso se llama navío de línea, en que perseguían doble objetivo: transportar un gran número de piezas de artillería y al mismo tiempo ser buenos veleros. La línea de batalla se formaba con navíos de dos o más puentes o baterías navegando en fila continua, como ustedes pueden ver en la parte inferior, apoyándose mutuamente de popa a proa. Ven, cada uno de ellos se está apoyando, manteniendo unas distancias correctas para que el enemigo no entrase, atravesase por la línea de batalla, y presentando una barrera de fuego por una sola banda. Lo normal era, en un combate naval, que uno de ellos intentase forzar la vela para adelantarse al enemigo y ganar lo que se llama el barlovento. Este es el barlovento, el lugar donde sopla el viento. Perdonadme que se pone muy pesado esto. El viento, como ven arriba la imagen, es el que favorece a- al enemigo que se aproxima. Eh,
la clave del Barlovento es que si se maniobraba bien, podía, en la parte inferior, podías doblar la retaguardia del enemigo y entonces atacarlo por dos bandas, o en el centro lo ven, cortarla por cualquiera de los puntos para también atacarlo por las dos bandas, ¿no? Otra de las ventajas del Barlovento, lo ven ustedes en la imagen del viento que sopla del lado izquierdo, como el humo de los cañones del enemigo a Barlovento impedía la visión al enemigo que estaba situado a sotavento, es decir, en contra del viento, ¿no? La desventaja de la posición de Barlovento es que la batería baja normalmente no se podía abrir porque el viento la empujaba hacia el borde del mar y podía inundarse a través de las portas abiertas de los cañones, cosa que ocurrió en algún combate en aquella época. Y al contrario, los que estaban luchando a sotavento, pues podían usar todas las baterías porque el viento empujaba el casco del navío y el velame hacia el lado opuesto. También las ventajas de luchar a sotavento, es decir, los que están abajo, los que para entendernos los buques que están en color blanco, es que si había alguna avería de la arboladura durante el combate o lo que fuera, podía dejarse caer más al sotavento, lo que se llama arribar y salir del combate. En cambio, los que estaban luchando a barlovento, por el viento y por alguna avería, podían caer sobre el enemigo y ser presa fácil de su adversario. Bien, esto es las cosas, digamos, de tipo general, que se hagan ustedes una idea de lo que pueden ser, ¿no? La línea de batalla. Ahora bien, a diferencia de lo que hemos visto en Austerlitz y la campaña de Austria de Napoleón, en el mar todo se ve, no hay ocultación de fuerza. El arte de la guerra, de mar como en tierra, consiste en combatir muchos a pocos, pero frente al ejército que los movimientos impiden observar las maniobras del enemigo, en la mar no hay otra tensión que el viento y la marejada. Todo cuanto ejecuta se ve, y con la aguja en la mano, la aguja se refiere a la brújula, se atina con lo que piensa el enemigo. Esto lo decía el gran teniente general Escaño después del combate de Trafalgar. Los británicos desarrollaron una magnífica táctica que rompía las normas ortodoxas de la línea de batalla. Ellos defendieron un entrenamiento marinero y militar constante, una planificación del combate por parte del comandante de la escuadra antes de entrar en batalla, una formación rápida de la línea de batalla con los navíos más veleros, siguiendo el orden natural, no siguiendo el orden de los puestos asignados para ganar rapidez, apenas el uso de señales durante el combate, señales que se llevaban, se ponían en la arboladura de la nave almirante, que luego la repetían las fragatas, porque el humo del combate, pues normalmente impedía ser vistas por sus subordinados. Lo importante era el soporte mutuo entre un buque y otro, y que los propios comandantes de cada navío tenían libertad de movimiento una vez que hubieran entendido el plan de combate por su comandante. Aquí les pongo un ejemplo de uno de los combates importantes en que por primera vez se corta la línea de batalla. Esta es la primera vez que se corta la línea de batalla en las guerras del siglo XVIII, que es la batalla de Los Santos, muy cerca de Santo Domingo, en el año 1782, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en el cual el almirante de Grasse es cortado por la escuadra del almirante Rudney, aprovechando un cambio de viento que desorganiza la línea de batalla que están ustedes viendo en color negro, y es aprovechada para cortar en diferentes puntos la línea de batalla de los franceses, y que además
el combate se lleva a cabo a tiro de pistola. Estamos hablando de muy pocos metros y usando las carronadas, que eran unas piezas de artillería de corto, digamos, de longitud, pero de carácter giratorio y con su metralla barrían las cubiertas superiores del enemigo. Eh, este fue el gran combate de Rudny que abrió las puertas a otros combates en donde se cortó la línea de batalla, como pudiera ser el combate del el glorioso 18 de junio por el almirante Howe, y luego el almirante Jervis, que no sé si tengo por aquí está, Jervis. Jervis fue cuando toma el mando de la escuadra del Mediterráneo en 1796 y estalla la guerra con España. Se ve obligado a dejar el Mediterráneo porque el avance precisamente de las tropas de Napoleón en la península italiana y la entrada en guerra de España como aliada de Francia le quita las bases en el Mediterráneo y se ve obligado a ir al Atlántico. Y ellos necesitaban desesperadamente una victoria y la consiguen contra la escuadra del almirante Córdoba, José de Córdoba, que navegaba de forma descuidada y como ustedes pueden ver, corta la línea de batalla y separando la retaguardia del centro de la escuadra de Córdoba. Y esto produce un desastre que lleva consigo la pérdida de nada más y nada menos que de 4 navíos. No se olviden que cada navío supone a un portaaviones de hoy, el instrumento más sofisticado de la época, como hoy sería una lanzadera volante, eh, donde se reunían, y aquí tenemos algún experto, ahí está Paco, del Observatorio Naval de San Fernando, en la Armada. Hola Paco. eh, mm, Cómo reunía instrumentos náuticos, mapas, artillería, organización técnica, desarrollo de la construcción naval, etcétera. Era el instrumento más sofisticado. La acción de una persona que vamos a ver enseguida, que es en ese momento el brigadier Antonio de Escaño, en el navío insignia que tienen ustedes en la parte inferior del contraalmirante Moreno, y hace que la presión que hace sobre la escuadra de Yerbi en el momento de la virada para atacar el centro de Córdoba, pues evita que el desastre sea aún mayor. Y aquí se da una cosa, circunstancia curiosa, que Jervis, que no era tan flexible como otros almirantes, era bastante ordenancista, se vio de pronto apurado porque no le hacían, el humo del combate no le impedía dar señales para que su escuadra cambiase de rumbo y se acercase más al centro de Córdoba. Y ahí es cuando entra en escena Nelson como comandante de la, de, del barco Captain, que lo ven en la parte superior derecha, es cuando él hace una virada y se dirige directamente al centro de la escuadra de Córdoba y es acompañado por otros navíos y es cuando se produce la captura de esos 4 navíos españoles. Bien. ¿Qué pensaban los españoles al respecto? Bueno, aquí tenemos una imagen del Marqués de la Victoria, que se llama así porque consiguió un combate en tablas con una escuadra inglesa en el año 1744 en las cercanías de Tolón. Le llamamos siempre la batalla del Cabo Sisier. Y fue un hombre que estudió mucho la maniobra y las evoluciones navales en la misma estela que otros tratadistas anteriores, aunque sus trabajos nunca vieron la luz pública. En ellos defendía un método más simple, más natural de la línea de batalla, que no fuera tan rígido y que permitiese mayor flexibilidad a sus comandantes de escuadra, además de que innovó mucho el sistema de señales. Pero el hombre clave es José de Mazarredo. José de Mazarredo es la gran figura
el gran marino, no solo lo digo yo, se lo dicen otros investigadores, el mejor marino que tuvimos, o mejor dicho, el más completo marino que tuvimos en el siglo XVIII español, porque dominaba todas las artes de la mar y la guerra en el mar. Fue el que creó el equipo de los grandes marinos que luego lucharían en Trafalgar: Gravina, Escaño, Ignacio María de Álava, en Baltasar y Hidalgo de Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano, Cayetano Valdés, etc. Mazarredo publicó y generalizó los rudimentos de táctica en la Real Armada, nada menos que en una fecha muy temprana, en 1776. Ahí ya se extendía de las ventajas del barlovento y sotavento, la acción de doblar y cortar la línea enemiga, y en esa misma línea que los británicos, la posibilidad de combatir incluso a tiro de pistola, y defendiendo siempre, siempre en sus trabajos y en sus libros, en sus trabajos, la importancia de la capacidad maniobrera, que se ganaban las batallas con la vela, no con el cañón. Y cuando estaban bloqueados en Cádiz por la escuadra de Yerbis, precisamente decía: hay que ganar rápidamente el Barlovento para resolver el combate en el plano militar, porque el enemigo británico es un poquito superior en lo militar solamente, y es mucho en lo marinero. Él siempre elogiaba la gran capacidad marinera de los británicos. Por lo tanto, él defendía que en los futuros combates había que ganar cuanto antes el Barlovento para poder hacer el daño al enemigo en el plano militar. Pero esto se va más allá. Aquí tienen ustedes a Federico Gravina y Antonio de Escaño, que los vamos a ver ahora actuando rápidamente en el combate del Cabo de Finisterre. Pero antes de llegar con ellos, que se me escapó una diapositiva, el futuro teniente general y ministro de Marina, Grandañana, otro discípulo de Mazarredo, tras el combate que habéis visto del Cabo de San Vicente, él defiende un completo cambio de paradigma en la táctica naval. Desaprueba la táctica geométrica que habían desarrollado antiguamente y el uso de muchas señales que confundían, como si los navíos y las divisiones de una escuadra fueran piezas de un ajedrez. Y él dice que hay que explicar a los subordinados el plan por el comandante antes de entrar en batalla, atacar con toda la fuerza a un punto de la línea de batalla enemiga, como habían hecho los británicos, y rindiendo al oponente mediante combates parciales. ¿Le suena algo? En ese momento, él mismo defendía, como habían hecho estos ilustres almirantes británicos que he comentado, dejar libre a cada comandante para elegir sus maniobras tácticas en el combate de cuerpo a cuerpo, para entendernos, ¿no? Yo creo que Federico Gravina y Antonio Escaño, y tanto José de Mazarreo, merecerían una charla, quizás Jorge, para el futuro, porque son dos, tres grandes líderes navales que si se los hubiera hecho caso, las cosas hubieran sido muy distintas, ¿no? En el combate del Cabo de Finisterre que voy a hablar, que tuvo lugar el 22 de julio de 1805. La escuadra combinada de Villeneuve y Gravina, formada por 20 navíos, de los cuales 6 navíos eran de españoles y iban en la vanguardia en ese momento, regresaban de la campaña en el Caribe rápidamente con destino a los puertos de Galicia, para una vez allí seguir hacia el Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha, siguiendo el plan de Napoleón de apoyar la invasión de Inglaterra de esas barcazas que estaban preparadas en los puertos franceses de Boulogne y otros lugares. Ahí se encuentran con la escuadra del vicealmirante Calder, con 15 navíos. Y el Calder, esto es un combate de libro, de manual. Ustedes ven cómo, fíjense la dirección del viento en la primera imagen, que está a favor de la escuadra combinada hispano-francesa, y Calder está a sotavento. Y él quiere, Calder,
doblar la retaguardia de Villeneuve. Gravina, de acuerdo con Escaño y de Villeneuve, rápidamente ordena una virada en contramarcha que se llama, siguiendo la estela un navío detrás de otro, y ataca rápidamente. En cuanto el último navío de la escuadra de Villeneuve está protegido, ataca rápidamente a Calder con toda la fuerza de vela. Calder, al darse cuenta de que va a combatir con toda la línea, con toda la escuadra combinada, si mantiene este rumbo, vuelve otra vez a girar y se hace el combate como siempre, como es costumbre, en líneas paralelas. El combate tiene lugar entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, cuando cae ya el sol, y es un combate en la neblina, en que a veces no se veía al enemigo durante el combate. Gravina castiga, aún siendo los buques de Gravina y de Villeneuve solamente de 2 puentes, estamos hablando de navíos de 78 cañones, es, castiga a un navío que intenta apoyar a Calder, que es el navío Windsor Castle, de 110 cañones, lo castiga tanto que tiene que arribar, como habíamos visto en la imagen anterior, dejarse caer a sotavento y apartarse del combate. También recibe un castigo otro navío de 2 puentes de Calder, y entonces Calder a las 9 de la noche, aprovechando el amparo de la oscuridad, se retira. Y a los 2 días siguientes se le persigue, pero nunca quiso reanudar el combate. Por lo cual hay que considerar este combate de Finisterre como una victoria táctica hispano-francesa, debido sobre todo a la iniciativa de Gravina y de Escaño, que era su mayor general, es decir, su jefe de Estado Mayor. Se perdieron 2 navíos por accidente, pero como vimos en la imagen anterior, los que luchan a Barlovento pueden, por avería de la arboladura y otro accidente del combate, pueden caer sobre el enemigo, pueden caer a sotavento. Y la niebla, cayeron 2 navíos, el Firme y el San Rafael, que fueron capturados por Calder tras dura lucha de los 2 navíos, porque no se dieron cuenta el resto de la escuadra combinada de lo que estaba pasando por la niebla. Lo descubren al día siguiente cuando hacen la contabilidad de los navíos, intentan perseguir a Calder, pero Calder, con su fuerza de vela, porque ya sabemos que tenía más capacidad de maniobra, rehuyen el combate. Hasta el punto de que Calder fue sometido a un consejo de guerra y a partir de ese momento dejó de servir en la Royal Navy, porque consideraron que su combate había sido no lo que se esperaba, no había sido lo glorioso que se esperaba. Yo creo que Calder en ese sentido fue una víctima del afán de la victoria del público, de la opinión pública británica y de su gobierno, y fue víctima de una buena organización y de una buena táctica de los españoles y franceses en el combate del Cabo de Finisterre. Quiero decir con eso que cuando se le daban los medios y la posibilidad de actuar de manera profesional, los españoles, en este caso combinado con los franceses, podían hacer un buen trabajo en la línea de batalla. En realidad, Finisterre reúne todas las circunstancias que favorecen una victoria táctica. Insisto, ventaja de Barlovento, formación rápida de la línea de batalla, habilidad marinera, manejo acertado de la artillería, moral de combate y liderazgo naval. Y ya pasamos a Mr. Nelson. Nelson siguió la estela del almirante Rudney, del almirante Howe y también del almirante Hawke, que fue un antecesor de esta revolución táctica a mediados del siglo XVIII, y él siempre buscó, como Napoleón, el combate decisivo.
y como ustedes saben, Villeneuve se lo dio en bandeja de plata. No vamos a hablar de Trafalgar porque sería otra conferencia, pero la salida de Cádiz fue desafortunada el 19 de octubre. Una escuadra combinada no tenía mucha experiencia marinera, no digo militar, sino marinera, habilidad en maniobra. Incluso algunos navíos como el Santa Ana tenía una tripulación que no tenía, que era la primera vez que salían a la mar, que habían sido reclutados a marchas forzadas y se encontraron con un combate a las 48 horas en las cercanías del Cabo de Trafalgar. Y Nelson en esa estela presentó esta siguiente batalla. Vean ustedes en la parte derecha cómo la escuadra combinada hispano-francesa de 33 navíos, al ordenar Villeneuve una virada delante del enemigo a 4 horas antes del inicio del combate, que es una verdadera locura, porque con esa falta de habilidad marinera y además con un poco viento que había ese día, pues ustedes se pueden imaginar, lo están viendo, la cantidad de huecos que se quedaron en la línea de batalla hispano-francesa con algunos navíos que habían caído a sotavento. Como pueden ver en el lado derecho, el Rayo, el San Agustín, el San Justo, el Neptuno, el San Leandro, el Indoctable, el Monarca, el Montañés, el Argonauta, todos esos habían caído a sotavento, con lo cual poco pudieron hacer en el combate. Y luego Nelson eh, inventó una nueva maniobra que era atacar directamente en columnas al centro de la escuadra combinada, partiéndola en dos, alejando la retaguardia y la vanguardia y atacando a todos estos navíos, sobre todo los del centro, por ambas bandas. Ahí pueden ver la columna de Nelson en la parte superior y la columna de Collingwood en la parte inferior. De todas maneras, yo quería terminar esta charla comentando un, un texto del amigo Escaño, que en aquel momento estaba en El Príncipe de Asturias, que está en la parte inferior. Lamento porque no sé por qué no puedo usar el ratón para señalar dónde está exactamente, pero lo verán abajo, el Príncipe de Asturias, en la tercera por abajo, era el buque insignia de Gravina y él estaba ahí como mayor general de la escuadra y escribe pocos meses después del combate lo siguiente: nada es más marinero y militar que una escuadra que está muy de barlovento de otra, pueda caer sobre ella y formen una línea de batalla. Pero el almirante Nelson no desplegó sus columnas al tiro de la línea de batalla. Cayó sobre ella a tiro de pistola y atravesando para reducir la batalla, atravesando es cortando la línea en diferentes puntos, para reducir la batalla a combates particulares. Y ahora viene lo interesante. Esta maniobra creo que no tendrá muchos imitadores. En dos escuadras igualmente marineras, la que ataque en esta forma se debe ser derrotado. Esto insistió mucho en el año 1807 cuando hizo un plan naval, de reforma naval, que solo vio la luz años más tarde, durante el trienio liberal. Es decir, que a pesar de la victoria rotunda de Nelson en Trafalgar, la línea de batalla y la polémica de la línea de batalla y su adecuación a los recursos navales de la época no había concluido. Vuelvo a repetir que si el gobierno de Su Majestad Católica, algunos ministros cuyo nombre no me quiero acordar en este momento, hubieran hecho caso a las máximas de Gravina y de Mazarredo y su equipo, el final de la Real Armada hubiera sido diferente. La superioridad británica en el mar era incontestable por unas razones que no voy a entrar en ello, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico,
desde el punto de vista institucional. Pero, señores, pagar el precio que se pagó con el combate de Trafalgar se podía haber evitado. Muchas gracias.